Así que le pido que me acompañen a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar aquí en tu casa, Señor. ¿Cuántos hermanos que han venido no han podido venir, Señor? Tú sabes el porqué. Esperemos que no estén postrados en una cama, Señor, sino que estén bien, Señor. Padre Celestial, tú tienes el control de todo, Señor, y te pido que me ayudes a trazar correctamente tu palabra, Señor, y que el mensaje de hoy llegue a los corazones de cada uno de nuestros hermanos y a los que nos están escuchando, Señor, para que tu gloria siga creciendo día a día y que Jesús nazca en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano, buenas tardes. Últimamente, más en este mes de diciembre, vemos, donde quiera que vayamos, vemos a la gente apresurada, comprando, saturando los centros comerciales, tiendas, mercados, donde quiera está lleno de gente. ¿Y es por qué? Porque se acerca la Navidad, ¿sí? Y todo alboroto que se arma es porque se acercan esas fechas tan memorables para algunos de nosotros. Y me hice esta pregunta: ¿será que todas estas personas se están preparando para celebrar que Jesús nazca en sus corazones? Así que le pedí al pastor Alejandro que me permitiera hablarle hoy a ustedes, ¿sí?, sobre la Navidad. Preparar nuestros corazones para esta fecha tan importante, ¿sí?, y no como la está celebrando el mundo, que están esperando en la fiesta, en la comida, en todo el alboroto que se arma, ¿sí? Pero nosotros, que tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿sí?, es una fecha muy importante para que conozcamos realmente el significado de la Navidad, ¿sí? ¿Qué diríamos si nos pidieran describir o nos preguntaran qué es la Navidad? ¿Sí? Según cada quien contestaría de acuerdo a cómo lo celebra, ¿sí?, de diferentes maneras, y a menudo la Navidad va y viene y solo es una fiesta más, con nuestra familia, con nuestros amigos. Queremos estar con los seres más queridos, tenerlos cerca. Pero ¿realmente sabrán el significado de la Navidad? La gente tiene diversas opiniones al respecto, pero algo que olvidan es que la Navidad todo se trata de Dios, ¿sí?, y su maravilloso plan de salvación para nosotros. Y en verdad queremos saber el significado de la Navidad. ¿A dónde nos tenemos que dirigir? ¿Dónde lo tenemos que buscar? Al lugar donde Dios nos explica con detenimiento en qué consiste la Navidad. Y eso está en su palabra, que es la Biblia. Entonces, hoy, a unos días que celebremos la Navidad, le pido al Señor que su Espíritu me guíe para hablarle el verdadero significado de la Navidad. Y tal vez ustedes piensan que le voy a hablar de Mateo, Lucas, Marcos, pero no esos evangelios, sino esos solo relatan los sucesos y nos dan un recuento de ello, qué fue lo que pasó. Pero deseo que vayamos a la segunda carta de Corintios 5,
Y aquí comenzamos a aprender lo que es el significado de la Navidad. Y espero anoten o subrayen en su Biblia o en su dispositivo electrónico, porque veremos algunas citas, quizás algunas extensas, y deseo que no las olviden, para que de aquí en adelante, cada vez que celebremos la Navidad, hagamos la reflexión de su verdadero significado. Vayamos a 2 de Corintios 5, desde el versículo 17 al 21. Le pido comprensión, hermanos, porque hoy vamos a ver mucha Biblia. 2 de Corintios 5, 17, 21. Así está escrito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia en él. Amén, hermanos. De esto quería hablarle, del significado de la Navidad. Y es muy importante para cada uno de nosotros saber en el porqué de esas fechas, ¿sí? No sabemos en realidad la fecha donde Jesús nació, pero sin embargo, esta es la fecha que eligieron, 24 de diciembre, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando aquí dice en la palabra que lo hizo pecado, no es que Dios haya hecho a Jesús un pecador, sino que puso sobre él la carga del pecado de toda la humanidad, incluyendo los nuestros. Entonces, al pensar en la Navidad, mucha gente lo hace a la luz de esto. Piensan, por ejemplo, en la escena tradicional de la Navidad, en el pesebre, donde nació Jesús, ¿sí? O el bebé judío que nació hace 2000 años, y pensamos cómo sus padres se trasladaron en el desierto y todo, y aprendieron aquel viaje a Belén. Luego, cómo el ángel les habló a los pastores, y a la vez ellos fueron a encontrarse con Jesús, y luego fueron a decirle a la gente lo que habían visto y oído. Después vinieron los Reyes Magos y sus regalos. De esta manera, de la forma tradicional, es la que todos sabemos y conocemos la Navidad, ¿sí? Y esta es la historia de los sucesos. Así que deseo darle una descripción y espero que tomen nota de ellos. Déjenme explicarlo de una manera sencilla, pero no quiero que lo olviden. La Navidad, hermanos, es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo, amado Jesús, para reconciliarnos consigo al hombre pecador, mediante su muerte sustitutiva en la cruz. De eso se trata la Navidad. Lo volveré a repetir y así tendrán tiempo para escribirlo o comprenderlo.
es la celebración del momento histórico en el cual Dios vino a la tierra en la persona de su Hijo, cuando con el propósito de reconciliar al hombre pecador con Él, restaurar su relación con Él. ¿Cómo lo hizo? No solo con su muerte, sino su muerte sustitutiva, lo que significa que Él murió por otros. Su muerte sustitutiva en la cruz, de eso se trata la Navidad. No se trata de pesebres, de pastores, ni de ángeles, sino se trata de la obra de Dios Todopoderoso para redimir a la humanidad. Muchos celebramos la Navidad, pero no la Navidad bíblica. Es una Navidad que han formado en su mente y cuadran con sus planes de acuerdo a cómo lo quieren pasar, sus ideas respecto a la Navidad. Así que quisiera que pensáramos en dos palabras. Son dos palabras muy importantes para que podamos entender en qué consiste la Navidad. La primera palabra es encarnación. Vayamos un momento a Filipenses y veamos un par de versículos. Esto es la encarnación. Veamos Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es ese bebé que Dios dijo que toda lengua confesaría que es el Señor? La encarnación solo significa que Dios envió a Jesucristo como un bebé, quien aún siendo Dios, nació en el mundo y creció como hombre. Veamos Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice la Nueva Traducción Viviente, lo dice así, que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Hermanos, hermanas, Él no se convirtió en el Hijo de Dios, Él ya era Dios. No se convirtió en Dios, ya era Dios, siempre fue Dios. Y vino al mundo. Veamos qué nos dice Juan 1:1 al respecto. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios se personalizó en Jesús por una razón específica, para hacer posible que todos pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. Así que ese bebé en el pesebre era Dios en carne humana. Se trata de que Dios nos amó lo suficiente para nacer como bebé, crecer como hijo de Dios, morir en cruz. Así que la encarnación, fíjense bien, fue que Dios se convirtió en bebé para traernos la salvación, no cualquier bebé, sino un bebé nacido de una virgen, porque Él era el Hijo del Dios viviente. Todo eso es la encarnación. La segunda palabra es reconciliación, que solo significa esto: traer en unidad, dejar a un lado la hostilidad para tener paz y orden.
entre dos personas. Veamos en el Evangelio de Lucas 2, 13, 14. Lucas 2, 13, 14. Y de repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz y buena voluntad. Esa fue la reconciliación de Dios con nosotros. Por ejemplo, si tenemos una enemistad con alguien más y la relación se rompe completamente, y uno de los dos decide en querer reconciliarnos de todo esto, de tratar de reparar todo lo que pasó, así pues comienzan a dialogar y así dejan su hostilidad, su enojo, su discrepancia y vuelven a ser amigos. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dios Padre, por su amor por nosotros, envió a su Hijo unigénito, Jesús, al mundo, a morir en la cruz, e hizo posible que el hombre tuviera una nueva posición con Dios. Porque dice la Biblia en Romanos 5, de 6 al 11. Romanos 5, 6 a 11. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Cuando todavía éramos débiles, éramos enemigos e incapaces de ser salvos. Reconciliación significa esto. Fíjense que Dios nos alcanzó, o sea, no lo buscamos nosotros. La reconciliación con Él es que Él nos alcanzó en su espíritu de perdón e hizo posible que tuviéramos una nueva posición en Él. Ya no enemigos, no débiles, sino sus hijos. Fue mediante el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios encarnado, quien fue a la cruz y dice la Biblia, vertió su sangre en el Calvario para pagar la deuda del pecado del mundo. Así, Dios hizo posible que fuéramos salvos. Él mismo pagó el precio, porque nadie más podía pagarlo, solo una persona sin pecado. La Biblia es muy clara y muy específica respecto al hecho de que Jesús nació de una virgen. En él no habrá elemento de pecado alguno. Dios vino en él para que pudiéramos tener una posición en una relación diferente con Dios. Encarnación y reconciliación, estas dos palabras son esenciales para entender el significado de la Navidad. Si hubiéramos sido cualquier otro bebé, no habría funcionado. Si hubiera tratado de hacer algo nosotros mismos, no hubiera funcionado. En la Biblia, la reconciliación siempre es la labor de Dios. Él tomó la iniciativa cuando nosotros aceptamos a Cristo. No sé en qué situación nos encontramos. Veamos el Salmo 42.1. Salmo 42.1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra alma gemía por agua viva. Escucho a la gente decir, seré salvo cuando sea bueno y cuando esté listo. No es así. Será salvo solo cuando el Espíritu de Dios le da convicción de pecado. ¿De quién? Es Jesucristo y de su necesidad apremiante de Él. Si está dispuesto a confesar su pecado y reconocer que Él no es solo su Salvador, sino su Señor, y le rinda su vida a Él, en esa confesión de arrepentimiento, al cambiarle la vida vieja a una nueva, por la gracia, por la bondad, por el amor, por la misericordia y poder, anotando su nombre en el libro del Cordero. Y tendrá la seguridad eterna de Dios Todopoderoso. Y eso es lo que Dios promete. Por ejemplo, en Efesios 1, escuchen lo que dice. Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fíjense que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Así que al pensar en la Navidad, no es todo lo que ve la gente, va mucho más allá de todo eso. Y no es que no puedan tener en su casa un nacimiento, un pesebre y todo lo demás. Todo eso está bien, ¿sí? Siempre y cuando entendamos lo que significa. No se trata solo de un bebé. Se trata de Dios quien se hizo niño, ¿sí? Se hizo hombre siendo nuestro Salvador. Siempre siendo Dios. No se convirtió en Dios, siempre lo fue. Murió en la cruz y dio su sangre por nuestros pecados. En eso consiste la Navidad. Y eso es lo que dice muy claro la palabra de Dios al considerar esto. Pienso en cuál fue la motivación de Dios para hacer esto. Dos cosas. Primero, no podíamos ser salvos nosotros mismos. Nunca nadie ha sido salvo porque sea bueno. La Biblia es muy clara al respecto. Sin embargo, muchas de las personas piensan que siendo buenos y no reconocen a Jesús, son salvos. Viven equivocadamente. El enemigo está en su mente y no lo entienden. Todos somos pecadores. Dice Romanos 3, 23, 24. Romanos 3, 23, 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La idea de que serán salvos y aceptados por sus buenas obras, la Biblia es muy clara. No somos salvos por obras, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la gracia del amor y merced de Dios. El que motivó a Dios a enviar a su Hijo a morir en la cruz fue nuestra condición desvalida. Eso dijo el apóstol Pablo, cuando éramos débiles. Y la única forma en que pueda cambiar la condición de alguien delante de Dios es cambiar de indefenso y separado de Dios y rumbo a una eternidad sin fin. Es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede ayudar, motivado con nuestra condición y segundo, por su amor incondicional, por nosotros. Fíjense, amor incondicional significa que su amor por nosotros no está condicionado a nada, ni a lo bueno que seamos, ni a lo que hayamos hecho, ni a lo que haremos,
ni a cuántas buenas obras hagamos. ¿Sí? Nada de eso tiene que ver. La motivación de Dios para reconciliarnos con Él es su comprensión de nuestra condición desvalida y su amor incondicional por nosotros, que no querían como sus hijos para ser salvos, para tener una nueva vida, por una nueva posición en Él. Escribir nuestro nombre en el libro de la vida y anticipar nuestra llegada al cielo un día. Éramos enemigos separados de Dios, pero ya no es así, hermanos. ¿Qué cambió eso? Dios nos reconcilió. Eso significa que Él tomó la iniciativa de salvarnos. Quizás alguien diga, pues fue una casualidad, o fui a una iglesia de repente y escuché un pastor, una predicación, me gustó, me sentí la convicción y acepté al Señor. Y fui salvo, y soy salvo. Tal vez haya sido así, pero fue Dios quien lo alcanzó, ¿sí? Para darle entendimiento. Así que al ver este pasaje comprendo, si estamos aquí el día de hoy, es porque Dios te trajo, ¿sí? Porque Dios tocó tu corazón y porque Dios habita en ti. Y busca, como el siervo, busca su palabra. Así que al ver este pasaje me doy cuenta de que Dios nos ha reconciliado con Él y lo hizo mediante su amor, su bondad y su misericordia. Entonces pregúntense, hermanos, al pensar en la Navidad, sean sinceros, hermanos. Nadie le preguntará esto al final, pero al pensar en la Navidad, ¿en qué pensamos? Piensen aquello en lo que nos borbandea el mundo, que es una actitud mundana respecto a un momento santo del año y sobre una vida santa. Estamos pensando en la cena, en los familiares que vienen, en mi casa que está desarreglada, en mi casa que no he pintado, en mi casa, en muchas cosas. Pero no estamos pensando cómo está Jesús en nuestro corazón. Todo esto se trata de Jesús. Se trata del proceso de reconciliación, perdón, redención y justificación de Dios Todopoderoso. Él dijo que nos redimió, Él nos rescató, Él nos sacó de la esclavitud del que nos cautivó y mediante un precio, Él nos compró, nos justificó, declaró que ya no éramos culpables, pues pagó nuestro precio. Nos declaró santificados. Significa que nos apartó y ahora en nuestro diario andar depende de Él para una vida consagrada. Quisiera que viéramos algo para que no lo malinterprete. Fíjense en 2 de Corintios 5, versículo 19 y 20. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Al decir que ha reconciliado al mundo, Él murió e hizo posible que cualquiera fuera salvo. Sí escuchamos, ¿verdad? Perfecto. Ahora, al decir que reconcilió al mundo consigo, quiere decir que pagó la penalidad del pecado, que abarca el mundo en todo el tiempo, y el espacio abarca todo. La muerte de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, solo su muerte, su sangre derramada, saldó la pena del mundo entero. Ahora, ¿acaso quiere decir que todos seamos salvos? Mucha atención en esto. No, no puede ser salvables. Es posible, pero no es un hecho. Porque sin fe en el Señor Jesucristo no hay salvación. Por lo que deseo que veamos es que la reconciliación lo abarca todo. ¿Sí? La redención de Jesús, no en esta acción y en Él,
Entonces, ese es el gran poder de la muerte. Recuerden quién murió. Fue Dios quien murió en la cruz. La única persona que podía llevar el pecado de toda la humanidad. Eso es una muerte sustitutiva. El morir por otro. Significa que Él tomó nuestro lugar y el proceso de hacerlo ha expirado todo nuestro pecado. Por eso, alguien diría, ¿pretendes decir que solo tengo que creer en Jesucristo? Esperen, efectivamente. Un momento que significa creer en Jesucristo es aceptar como verdad que Jesús es el Hijo de Dios, nacido de una virgen. Él es el Hijo encarnado de Dios y fue a la cruz a pagar todas nuestras deudas de pecado, no parte sino todo pedirle perdón y confesar sus pecados a Dios, arrepentirse de ello. Se entrega su vida a Dios en ese momento, se convierte en Hijo de Dios. Por eso nuestra responsabilidad, hermanos, es llevar el Evangelio a todas partes, ¿sí? A no solo, si somos hijos, como decía lo que estamos viendo, hijos y sacerdotes, tenemos que ir a más, ¿sí? No solamente ser hijos, tenemos que buscar lo que Dios nos pide, que seamos reyes y sacerdotes, ¿sí? Dice que Cristo murió en el mundo, por el mundo entero, para que nos pudiéramos salvar. Pero no todo el mundo lo conoce. La mayoría lo ha rechazado, ¿sí? Y la mayoría de las regiones del mundo también. No es lo que hayan rechazado, es que no saben quién es. Por eso, nuestra responsabilidad es, hermanos, hablar la verdad, predicarla, proclamarla, hablar la palabra, alabarle y llevar en nuestros corazones la verdad del Evangelio en todo lugar. Y hay muchas religiones, pero ninguna puede salvar. Ninguna religión salva. Solo Jesús nos salva, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso lo creo. En mi vida por más de 15 años, apenas hace pocos años, lo estoy reflexionando y lo estoy aceptando, ¿sí? Es una convicción de vivir el día a día, caminar con Jesús de la mano. Dejé la religión por Jesús. Dejé todo lo que tenía porque creo en Él. Creo que Él es el Hijo de Dios. Porque todo lo que ha prometido, escuchen, es una promesa de Dios, se cumple. Veamos 2 Corintios del 1 al 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén por medio de nosotros para la gloria. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Él hará justo lo que dijo, que haría exactamente, hermano, una cosa, ¿sí? Jactarse de ser bueno no es recomendable, pero la verdad es que fuera de Jesucristo no hay perdón de pecados. Cuando Cristo viene a la vida de una persona que está dispuesto a que Él gobierne y reine en su vida, todo cambia. Hay paz, gozo, felicidad, confianza, seguridad. Cuando todo se descontrola en nuestras vidas, cuando estamos pasando momentos, ¿sí?, desagradables, aflicciones, ¿sí?, nosotros lo vemos y lo vivimos de otra manera. Cuando vemos a la persona que no tienen a Cristo en su corazón, ¿cómo están? ¿Cómo se ponen? No tienen esperanza. Y esa esperanza de vida solo Jesús nos la da.
saben que nosotros seguimos firmes porque tenemos la confianza en Él, ¿sí? En el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando alguien nos pregunta, hermano, ¿cuál es el significado de la Navidad? Este es el significado. Y es el mensaje de Navidad que le quiero compartir este día. Dios, en su amor, escogió e hizo la elección y decidió venir a la tierra y pagar la penalidad de nuestros pecados, por su muerte y crucifixión, con lo cual hizo posible que el hombre tuviera una relación con Dios mediante la fe en la muerte de su Hijo. ¿Qué entendemos lo que es la Navidad? Se trata del Hijo unigénito de Dios, el Dios encarnado que vino a la tierra en forma de hombre, para reconciliarnos consigo a la humanidad pecadora. Si Él no fuera venido, estuviéramos todos perdidos. Y así debemos celebrar este 24 de diciembre, ¿sí? Recordar que el Señor Dios se hizo hombre para que nosotros fuéramos salvos. En Jesucristo, el Hijo de Dios, la transformación total de nuestra vida, al dar una nueva posición y una nueva posesión, la vida eterna. Eso es lo que nos dio, y de eso se trata en la Navidad. Todo se trata de Él. Cuando entendemos eso, la Navidad se convierte en una historia totalmente distinta. La Navidad es un momento histórico en el cual Dios, en su amor, incondicionalmente salió del cielo a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros de la tierra fuéramos al cielo, ¿sí? Eternamente. Solo alguien que conozca a Jesús puede entender esto. Solo alguien que conozca a Jesucristo tiene esa seguridad de que un día, cuando Dios nos llame a dar cuentas por nuestra vida, a un paso fuera de esta vida, a la presencia de Él, con seguridad y confianza de que el Espíritu Santo que nos ha sellado en el momento de ser salvo, sigue ahí para llevarnos a ese lugar hasta la presencia de Dios Todopoderoso. Ahora nosotros entendemos que la Navidad se trata de su salvación y de su vida eterna. Y preste mucha atención, sobre un gran privilegio es andar de la mano de Dios, en el caminar con Él. Desde que nos despertamos, darle la gracia y ponernos en sus manos. Es un gran privilegio que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús nació en nuestro corazón.